Hola amigos de Facebook Live de Actualidad con Dino Andino. Nosotros retornamos la entrevista con Nidia Monterrey. Nidia Monterrey es una de las sobrevivientes del ataque a la iglesia de la Divina Misericordia aquel 13 de julio, día en que paramilitares de Daniel Ortega decidieron entrar como la orden que dio Rosario Murillo con todo a esta universidad donde se encontraban atrincherados alrededor o más de 60 estudiantes. Recordemos que la UNAM Managua fue una de las últimas universidades en mantenerse en bastión de lucha cívica. Buenos días, Nidia, es un gusto tenerte con nosotros, que nos compartas parte de tu testimonio que viviste aquel 13 de julio. Buenos días a todos. Gracias a todos los que están pendientes y a ustedes los periodistas por hacer el trabajo de no permitir que la gente se olvide de todas las atrocidades que se han venido cometiendo ya más de un año ya. Hemos cumplido un año que el 13 de julio marcó parte de tu vida. ¿Qué pasó en realidad antes de aquel 13 de julio? ¿Quién era Nidia Monterrey antes de aquel 13 de julio? Yo diría que no marcó parte de mi vida, marcó toda mi vida en sí, como la de muchos jóvenes, la de muchos estudiantes. Pues antes yo era una persona, yo soy psicóloga, me gradué de la Universidad Centroamericana UCA y siempre durante la carrera me esforcé por tener buenas notas ya que tenía una beca que mantener. Y me encantaba mi carrera, entonces yo era una chavala que bueno, también yo había tenido problemas de obesidad, a los 20 años ya pesaba 240 libras, entonces logré tener una pérdida de peso y logré combinar mi carrera psicología con ayudar a las personas a encaminarse a un estilo de vida activo y saludable. Yo era feliz haciendo eso, yo era feliz, sentía que impactaba de manera positiva a las personas, sentía que de alguna manera ayudaba a transformar la vida de las personas en un aspecto más positivo. Y la verdad es que a mí fue un cambio así, porque ya la Nidelisa se olvidó de los temas de salir a correr en la mañana. De hecho, yo salí a correr al al parque nuevo de la Divina Misericordia y todo aquello era un escenario de guerra, si querés, porque eran barricadas, era todo eso. O sea, se acabó el tema de hacer ejercicio, de comer saludable, del positivismo, porque todo empezó a girar en temas de política, en temas de ahora qué hago, cómo escapo, cómo cuido mi seguridad. Rompe entonces la rutina completamente de Nidia Monterrey y Totalmente. comienza a surgir una nueva rutina donde ahora tienen que ver más con salvaguardar la vida y tiene que ver más con aquello de unirse a la lucha cívica. ¿Qué es lo que te hace unirte a esta lucha cívica, a internarte en la UNAM Managua? Para empezar, tengo que reconocer, porque creo que es importante que la gente sepa, pues yo vengo de una familia sandinista, yo crecí con los ideales sandinistas, yo crecí escuchando las historias de mi papá, de su participación en la revolución. Entonces, al principio, bueno, yo estaba en Bluefields, yo soy de la costa Caribe, entonces yo estaba en Bluefields y en Bluefields no hay muchos medios independientes, en Bluefields se ve más que todo los canales oficialistas. Entonces yo no me enteraba que habían protestas en ese momento de la quema del indio maíz, no sabía. Cuando llego a Managua me doy cuenta que hay una inconformidad por lo que se va a dar la reforma del INS. Yo llegué un 15 de abril, me acuerdo, y yo me mantenía como indiferente, como decir, yo tengo mi propio negocio, yo no cotizo INS, no es mi problema, sin saber que, bueno, mis padres son afectados, mis abuelitos, pero yo estaba indiferente, hasta ver cómo agredieron a los ancianos y luego en la tarde cómo agredieron a los estudiantes de la UCA, y en ese grupo de estudiantes estaba mi hermano menor, que para mí él es una de las personas pues más importantes en mi vida. Entonces obviamente yo al ver que lo están agrediendo, yo digo no, esto no puede seguir aquí. El gobierno realmente, que yo estaba ciega creyendo solamente, ay sí carretera, ay sí esto, que no son cosas que uno tiene que agradecer, son funciones del gobierno.
Entonces yo dije, no, no es posible. Hay que luchar por la libertad de expresión, no se puede permitir que abusen de esa manera de nuestros derechos. Y, perdón, al llegar a la UNAM, yo iba a dejar víveres, pero mi hermano ya estaba ahí. Entonces, al llegar a la UNAM y ver que habían chavalos de la edad de mi hermano, en ese momento 18 años, y yo dije, no, Nidia Elisa, no es posible que chavalos más jóvenes se queden aquí sacrificando todo y vos te regreses a dormir cómodamente a tu casa, a tu camita. Y por eso decidí quedarme con los chavalos. ¿Qué fue lo más impactante que viviste? Me contabas anteriormente de que tenías alrededor de 60 días cuando ocurrió lo de el ataque al 13 de julio en la Divina Misericordia. 60 días. En esos 60 días, ¿qué fue lo más impactante que vos pudiste vivir? Ay, Dios, fuerte porque cada día había un reto que superar. Al final, ahí en la UNAM formamos una comunidad, formamos una gran familia, pero indiscutiblemente lo más fuerte que viví durante esos 63 días fue el 13 de julio, amanecer 14, porque fue donde sentí el mayor temor, donde sentí que nuestra lucha ahí había terminado, donde sentí que ya habíamos cumplido nuestra parte, donde yo empecé a utilizar las redes sociales como herramienta para dejar en evidencia todo lo que estaba pasando, y a la hora de yo estar transmitiendo en vivo y decir, nos están disparando, no sé cuánto tiempo nos queda, y ver que mi mamá está viendo esa transmisión en vivo, que mi papá está viendo esa transmisión en vivo, que mi hermano vivía a 300, a 400 metros de donde estaban los disparos, mi hermano mayor, era como decir, qué horrible lo que mi familia está pasando ahorita. Yo no tenía idea, pero creo que eso fue lo más difícil. Y después perder a nuestros amigos, a los chavalos que ya habíamos formado una familia, como te digo, y ese fatídico día Ya para entrar en lleno lo que pasó el 13 de julio, ¿ustedes recibieron visitas paramilitares antes del 13 de julio? ¿Qué escenarios habían antes de que sucediera este ataque? Nosotros no habíamos recibido un ataque como ese día, como tal, porque el sistema que había utilizado el gobierno era mandar a rafaguear. Entonces llegaban, disparaban a las barricadas, que pues la gente que estaba más expuesta, y disparaban, rafagueaban y se iban, nos dejaban mucho heridos, y hubo un muerto también. Ahorita no recuerdo el nombre porque nosotros nos manejábamos por seudónimo y de pronto se me cruzan y hay gente que yo solamente conocí su seudónimo, hoy en día no sé cómo se llaman. Entonces, pero sí, llegaban los paramilitares, disparaban. En una ocasión un motorizado irrumpió todas las barricadas disparando. Entonces esos eran los escenarios, el estrés de todas las noches, porque generalmente usaban la madrugada para atacar y casi siempre lo hacían del lado del Arlenciú, del lado no sé, por la UNICID, por esos lados. Casi siempre rafagueaban por esos lados, pero hasta el 13 de julio, que ya fue como... La parte de la convivencia, ¿cómo convivían ustedes al momento de alimentarse, al momento de convivir por las noches? A pesar de que estar bajo asedio, con la tensión de que en cualquier momento podían entrar los paramilitares, ¿cómo es esa convivencia? Pues es un ambiente súper estresante porque no son amigos que se conocen diciendo, ¿y a vos qué tipo de música te gusta o qué películas te gusta? No, somos personas que se conocen ¿y de qué universidad venís? ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿O qué crees que va a pasar? Es un tema totalmente diferente. Los chavalos dejamos de hablar de los temas comunes para hablar de política. Entonces, de pronto eran ambientes muy estresantes, aparte que éramos chavalos. No solo habían estudiantes, habían de todo, o sea, había sociedad civil, habían chavalos que son trabajadores, que no estudian, entonces eso de pronto complica la convivencia por la diferencia de ideales. Pero pues usarnos en pequeños grupitos, entonces cada uno se organizó en pequeños grupos
y su grupo tenían nombres, por ejemplo, los de Monimbo, un ejemplo, pues te estoy dando, que la gente se ponía y entonces convivíamos como en grupitos. Entonces habían horarios de alimentación, habían horarios de descanso, habían horarios de limpieza, y entonces uno se mantenía con su comunidad o por el sector que te correspondía. Había mucho respeto entre unos, sí, claro que sí, habían, a veces habían indiferencias, inconformidades, pero se trataban de arreglar con comunicación y al final formamos una gran familia. Al final, aparte del tema político y todo, nos convertimos en hermanos de lucha, nos dimos los abrazos más sinceros y fraternos y somos hoy en día una nueva familia. Hoy todos mis contactos, si vieran mi teléfono, pues es puro nombres de animales, seudónimos y todo por también tener el cuidado de la seguridad. Ahora, la mañana del 13 de julio, cuando ustedes vieron el sol salir, ¿se imaginaron de que iba a pasar algo así como el ataque? ¿O simplemente se levantaron y se comenzaron a hacer sus actividades e ignoraron completamente de que podría suceder algo de lo que pasó el 13 de julio? El 13 de julio, cuando vos decís pues salió el sol, era un ambiente súper tenso. Realmente se sentía una mañana tensa, una mañana muy triste, de verdad era una mañana desolada, porque nosotros habíamos recibido una visita antes de que nos decían que abandonáramos el recinto. Entonces se estaba valorando la posibilidad de entregar el recinto. ¿Quiénes nos visitan? Una comisión de la conferencia episcopal. Entonces ellos nos dicen que entreguemos el recinto, que cambiemos de estrategia. Y entonces nosotros empezamos a comunicarnos con los muchachos, a decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos? Entonces muchas personas decidieron dejar el recinto, el 12 y el 13. Entonces en la mañana del 13 habíamos pocos. De la gran cantidad de chavalos y gente que había en Lunán, el 13 pasamos a ser muy pocos. De hecho, cuando empezaron los disparos, había alguien que decía, salgan de donde están dormidos, salgan. Él gritaba salgan pensando que había gente dormida, pero no había gente dormida, no había gente. Entonces estaba aquel ambiente tenso, desolado, se presentía. Por lo mismo, porque la conferencia episcopal nos había dicho y nos había advertido, nos había pedido que, pero nosotros no nos imaginamos que eso iba a pasar 2 días después, no nos imaginamos que iba a pasar tan pronto. Entonces sí se sentía un ambiente diferente. ¿A qué hora empieza el ataque? ¿A qué hora ustedes ya logran visualizarte que hay paramilitares atacando directamente a la UNAM? A mediodía del 13 de julio empiezan los disparos del lado, como la UNAM es un recinto tan grande, eso ayudó, dio tiempo, digamos, a que no hubieran más muertos, porque eso era un panorama trágico, ese era un panorama para que nadie saliera vivo de ahí. Gracias a Dios la historia es diferente, pero empezaron los disparos a mediodía del lado del Arlen Sioux, y los muchachos, al ver que no era un ataque como los de antes, que no era solo que llegaban a rafaguear, sino que esa gente con esas armas de alto calibre estaban cada vez más acercándose, cada vez más, y habían muchos más muchachos heridos. Entonces en ese momento nos damos cuenta de que hay que salir porque en la lucha pues vamos a seguir la lucha si seguimos vivos, no apresados ni muertos. Entonces, digamos, ahí nos dimos cuenta que había que salir. Ok, bueno, nosotros vamos a tratar de conectarnos ahora con José Noel. Él es periodista, trabajó para 100% Noticias, en ese momento era de los 3 periodistas que estaban dentro de la Divina Misericordia. Uno de los periodistas era un norteamericano del Washington Post. Sí. Entonces vamos a enlazarnos en comunicación en este momento con José Noel. Vamos entonces a esperar que se conecte la llamada. Bueno, seguimos hablando sobre el proceso que llegaron a hacer los paramilitares en atacar la UNAM Managua. ¿Qué distancia había de donde ustedes estaban a la Divina Misericordia? ¿Se complicaba el asunto de trasladar a las personas?
Sí, claro, sí se complicó porque habían muchachos que estaban del sector del Arlensiu y los disparos no se detenían. En mi caso, yo estaba mucho más cerca de la parroquia Divina Misericordia, yo estaba como a 200, 300 metros, pero los otros muchachos que estaban por la UNICID estaban casi que a 1 kilómetro. Entonces, pues porque la universidad es tan grande. Entonces, tuvimos que utilizar medios, digamos, habían algunas camionetas disponibles que lograron entrar al recinto para llevarse a los muchachos que estaban en la zona más alejada y poderlos trasladar hasta el punto donde no estaba siendo atacado todavía, que era por el lado del Polizal. Pero alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, ya era un área tomada a nivel de la manzana, no había escapatoria, ya en ese momento estaba absolutamente todo rodeado y ya habían logrado entrar los paramilitares al recinto. Habían trincheras, por decir así, barricadas cerca de la UNAM que podían detener el paso de paramilitares. Había incluso gente que porque estaba recordando la barricada o estaba completamente aislado. Al principio, al mediodía, que iniciaron el ataque de los paramilitares, sí había gente, sí habían barricadas, que digamos eso ayudó a que se atrasaran, a que diera tiempo también de que todos pudiéramos correr. Y los muchachos pues que se defendían con piedras, con el pulmón, bajándole la moral a los paramilitares, gritándole cosas, o simplemente con morteros lanzados al aire para decir estamos presentes, no los vamos a dejar pasar, o al menos vamos a tratar de hacer la lucha con lo poco que tenemos, ¿verdad? No puedes comparar un mortero con una AK o con esas armas de alto calibre que estaban utilizando los paramilitares. Entonces, sí, las barricadas, digamos, ayudaron a que nos diera tiempo de correr o más bien de refugiarnos en la iglesia. ¿Confiaban ustedes de que las puertas de la iglesia de Divina Misericordia iban a estar abiertas en ese momento? ¿O dudaron de que si iban a llegar, iban a encontrar una iglesia cerrada? Como teníamos el respaldo de la iglesia en algún momento, porque sí lo sentimos, lo habíamos conversado con el padre. Pero en ese momento las puertas de la iglesia estaban cerradas. La iglesia estaba cerrada en el momento que todo el mundo empieza a correr. Entonces cuando ya, bueno, se pone la cosa fea, empiezan a decir, abran la iglesia, pero el sacerdote pues no lo dudó. O sea, estaba cerrada porque no había servicio en la iglesia. Pero sí abrieron las puertas. ¿Qué te digo? Sí había miedo, sí, y si no, ¿qué pasa? Pero no, pues gracias a Dios abrieron las puertas y ese fue nuestro lugar de refugio. ¿Cómo fueron esas horas durante estuvieron ustedes refugiados en la Divina Misericordia? Se cuenta de que hubo mucho ataque, un ataque fuerte que incluso las balas entraban hasta el interior, hasta el púlpito de la iglesia. Mira, fueron unas horas súper tensas, creo que fue la hora más larga de toda mi vida, porque, ¿qué te digo? Hay gente escéptica, ¿verdad? Que no cree en esto, pero yo tenía un amigo que estaba en el recinto de la universidad, que él era bien como dedicado a las cosas de Dios y él siempre era el que hacía las oraciones y eso. De hecho estuvo secuestrado por el régimen hace poco, gracias a Dios ya está bien, ya está en su casa. Y entonces él me decía, él me tomó de la mano y me dijo, nos tenemos que ir hoy. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tuve una visión y vi los pabellones llenos de sangre. Yo creo que a las 6 de la tarde nos vamos a morir. O si no es a las 6 de la tarde, es a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Entonces yo le dije, no, tranquilízate, respira, tenemos que estar serenos, va a estar todo bien. Pero cuando empieza el ataque a mediodía, yo dije, este hombre tenía razón con lo que me dijo, ¿verdad? Hay gente que no cree en estas cosas, pero yo dije, este hombre tenía razón. Entonces, claro, se da el mediodía, luego esperar, ¿será que vamos a llegar a las 6 de la tarde? Y como él me dijo eso, llegar a las 6 de la tarde fue tan
Dios mío, fue una espera eterna. Luego pasar las 6 de la tarde es como que, uff, no nos morimos. Pero luego viene la medianoche y como la flamante señora Murillo se dice que también está involucrada con cosas que son sobrenaturales y eso, uno tiene en ese momento un estrés en la cabeza, o sea, es que no sabes ni siquiera qué pensar, no sabía si despedirte de sus familiares, que, o sea, fueron las horas más largas yo creo, de todos los que estuvimos ahí. ¿Qué sintieron ustedes al momento de que la Alianza Cívica convoca por medio de uno de los medios de comunicación a que se trasladen todas las personas, toda la población hacia la Divina Misericordia para que la policía, los paramilitares cesaran el ataque? ¿Tuvieron esperanza o dijeron no va a funcionar? Tuvimos esperanza, fue como un aire de esperanza, de aliento, de decir la gente está con nosotros, no nos olvidaron y van a intentar hacer algo para no dejarnos morir. Fue sentir el respaldo del pueblo, fue sentir el amor de personas que ni siquiera conocíamos, pero eso te hacía dar cuenta que era una lucha justa y que era por todo. Entonces sí sentíamos esperanza, pero habían momentos que entrábamos en crisis. Entonces yo me acuerdo que estaba transmitiendo en vivo y mi hermano, y estaba con mi hermano menor al lado y decíamos, ay, pero ¿por dónde viene la caravana? Y en un momento que nosotros estamos transmitiendo en vivo y estamos preguntando por dónde viene la caravana, empiezan a disparar, pero empieza aquella ráfaga y solo mirábamos los vidrios quebrarse, todo quebrarse, todo, y eran gritos y nos tapábamos la cabeza. Y entonces en ese momento mi hermano dice en la transmisión en vivo, díganle a esa gente que viene en la caravana que traigan bolsas negras porque ya solo van a sacar cadáveres de aquí, entonces que ya mejor no vengan, porque se sintió eterno esa llegada. Ahora, hoy en día la entendemos, pero yo realmente, si alguien escuchó ese comentario en ese momento, 1000 disculpas, pero es que el estrés de ese momento, la ansiedad, el miedo, te sofoca, te desespera. Entonces en un momento pensamos que sí tuvimos esperanza, pero en un momento pensamos que ya no llegaban. ¿Cómo fue este momento que ustedes vivieron cuando están los primeros heridos? Cuando fueron los primeros heridos. Tenso, porque es como nosotros teníamos puesto médico y cosas de primeros auxilios adentro del recinto universitario, pero ya en la parroquia Divina Misericordia ya no teníamos absolutamente nada para ayudar a los heridos. Sí que tal vez gasas, algunas cuantas cosas, pero nada significativo para poder ayudar a alguien que está con un disparo en la pierna o alguien que está con un disparo en otra zona del cuerpo. Entonces pensábamos que íbamos a tener más muertos si no nos dejaban sacar a los heridos. Bueno, en la parte exterior de la Divina Misericordia se encontraban también muchachos. Cuando nosotros tratamos de conectarnos a la señal de uno de los medios de comunicación, decían de que había muchos muertos en la parte externa de la Divina Misericordia y que había otro grupo que estaba encerrado en la parroquia. ¿Ustedes recibieron este tipo de noticia? A nosotros nos decían de que ustedes no podían salir para verificar porque las ráfagas de disparo eran consecuentes. ¿Se atemorizaron en ese momento? ¿Sintieron dudas de que si en realidad habían personas fallecidas fuera de las instalaciones de la iglesia? Es que habían dos panoramas, digamos. Había una barricada que estaba justo antes de la parroquia, entonces estaba como la barricada aquí y la parroquia estaba por acá. En la barricada estaban los muchachos que tenían una, ¿cómo se dice?, onda para lanzar piedritas, que tenían canicas, que tenían mortero. Tiradora. Entonces, tiradora. En la barricada estaban los chavalos que tenían algo que tirar. Nosotros, los que no teníamos nada, como yo, ni siquiera un frijol para tirar, obviamente pues que tuvimos que refugiarnos en la iglesia porque no teníamos absolutamente nada, y en momentos tensos como ese no sabes cómo vas a responder también y no sabes el miedo cómo te va a tratar. Entonces habíamos otro grupo que estaba, la mayoría, dentro de la iglesia refugiada, pero sí teníamos contacto con los muchachos que estaban afuera, sí teníamos contacto.
De pronto la señal se saturaba porque todo el mundo quería comunicarse con nosotros y nosotros queríamos comunicarnos con todo el mundo, entonces se saturaba, pero nosotros no recibimos ese tipo de información de que habían muertos afuera, hasta la madrugada, que sí era cierto. Este muchacho que falleció, Gerald Vázquez, falleció dentro de en el ataque. Los dos muchachos que fueron dos muchachos, el chino, que era de mi sector, y el oso, Francisco Flores, el oso, ellos murieron durante el ataque en la barricada de la Divina Misericordia, en la barricada que estaba ahí. Ahí murieron ellos, ahí recibieron los disparos. En el momento de que ustedes se dan cuenta, ¿será hasta la mañana o ya previamente ustedes se habían dado cuenta de que habían estos dos estudiantes fallecidos? ¿Cómo fue recibir esa noticia? Como a medianoche, como a la 1, le dispararon al chino acá. Entonces, pero fue como, no fue tan grave, digamos, no lo tumbó, pero él tenía una herida acá. Entonces yo fui, porque como te digo, él era de mi sector, entonces yo fui y le dije, ¿cómo estás? Y no sé cuánto, y él me dijo, me quieren matar, yo sé que me quieren matar, pero no te preocupes, me dice, y yo le digo, no, chino, no te van a matar, todo va a estar bien, vamos a salir de esta no sé cuánto, esos me quieren matar, yo sé, y me dice, solo dame un abrazo. Pero él era natural que él me pidiera un abrazo así durante el día o durante cualquier momento. Entonces, ok, yo le di el abrazo y le dije, cuídate, chino, pues. Y él se volvió a ir a la barricada y yo me volví a meter a la iglesia. Entonces, eso fue como a las 2 de la mañana. Y luego a las 5:30 me llegan a decir, le dieron al chino, le dieron al chino. Y yo sí ya sé que le dieron al chino, pero le dieron temprano. Yo creía que era el mismo de acá. Entonces me dice, no, le dieron y se va a morir. Y yo, no, yo ya lo vi y está bien. Que no, que lo están metiendo. Yo no lo podía creer, entonces salí de la iglesia y me fui a la casa cural que está así a un lado y ya vi que estaban metiendo al chino, que lo llevaban así de cabeza y lo acostaron en la cama, en la mesa ahí que tienen en la casa cural y era su amigo llorando, gritando, los médicos intentando hacer algo para que dejara de desangrarse porque estaba un charcal de sangre en el piso, pero ya no había nada que hacer. Y el oso cayó en un lado donde los disparos no permitían irlo a traer. Entonces el oso sí fue más difícil, ya cuando los muchachos lograron agarrar su cuerpo, él ya estaba muerto. El chino, en cambio, murió en la mesa de la casa cural. ¿Esto más o menos a qué hora sucedió? El chino murió como a las 6:10 de la mañana ya del 14 de julio. 14 de julio. Quiere Sí. decir que este ataque a la Divina Misericordia fue entre el viernes 14 de... Entre el viernes el 13 de julio al 14 de julio. 14 de julio. O sea, los disparos empezaron a mediodía del 13 de julio y los disparos pararon como a las 7:30 de la mañana del 14 de julio. ¿Se dieron por vencidos ustedes en algún momento? Dijeron, ya no más, ya no tengo fuerzas para seguir aquí, voy a salir a entregarme así sin protección, sin nada. No había forma, o sea, yo salía y levantaba las manos sin nada y eso era un disparo seguro, no había forma. Entonces, lo único que nosotros habíamos pensado es esperar ahí el momento. A veces habían momentos que decíamos, ¿ustedes creen que por dónde van a entrar? ¿Ustedes creen que van a entrar por esta puerta o por esta otra puerta? Entonces, inmediatamente, en cuanto entramos a la iglesia, lo que hicimos fue agarrar toditita las bancas de donde se sienta la gente y con las bancas tapar las ventanas y tapar las entradas. Pero ya después nosotros empezamos a hablar como temas de que, ok, si entran los paramilitares, nos sentamos todos en el piso y nos agarramos de la mano, seguro van a entrar rafallando y ese va a ser nuestro fin, pues. O si entran, lo que podemos hacer es acostarnos en el piso y ponernos la mano en la cabeza para que mejor nos lleven presos, ¿verdad? Y al menos quedamos vivos. No pensamos en entregarnos, sino que pensamos en el panorama de que ellos iban a entrar y entonces cómo los íbamos a recibir, porque no teníamos otra forma de recibirlos más que... ¿Y de ahí? La comunicación con los familiares en ese momento, los familiares quizás quisieron estar ahí con ustedes, sacarlos de ahí. ¿Cómo fue ese contacto con tu mamá que me decías que estaba cuando transmitiste en vivo? Esa impotencia que pudo haber transmitido tu mamá por medio de algún mensaje, de algún audio.
Vivos, no estamos bien, pero estamos vivos. Estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. No basta con rezar, pero sigan orando y hagan internacional las noticias. Yo me dediqué a transmitir en vivo y cuando vi que mi mamá lo estaba viendo, yo dije, bueno, aquí mi mamá va a ver que sigo viva, al menos escuchándome va a ver. Y así va a verlo todo el mundo. Me negué a despedirme de alguna manera porque me negué, no quería darle a mi mamá ese dolor. Sí le dije, te amo, vamos a estar bien, y a mi papá y a mi hermano mayor, pero yo prácticamente no tuve comunicación personal con nadie. Me dediqué a transmitir en vivo, a subir estado, a pedirle a la gente por favor que hiciera esa noticia, que internacionalmente se dieran cuenta que nos estaban matando. Pero mi hermano menor, por ejemplo, él sí se dio a la tarea como de despedirse. Él sí mandó mensajes a personas que son importantes para él, dándole las gracias, despidiéndose, y mucha gente lo hizo. Habían momentos de ráfaga intensa en donde algunos muchachos llamaban a sus mamás, otros llamaban a su esposa y les decían adiós, te amo, y ya porque en un momento yo estaba acostada y mi hermano se me tiró encima y los disparos seguían y él me dijo, discúlpame porque me golpeó, pero yo prefería un disparo en mi espalda que en tu cabeza. Entonces, es que eran momentos tensos. Y tras de todo nos cortaron la energía eléctrica. Entonces, como nos cortaron la energía eléctrica y todo el mundo estaba transmitiendo en vivo o WhatsApp o esto, los celulares empezaron a quedar sin batería. Como a eso de las 3 de la mañana era como quizá una persona con algún celular que dijera seguimos vivos. En un reportaje realizado por un medio internacional se dice de que estaba uno de los periodistas de Washington Post internado con ustedes a la hora del ataque. ¿Ustedes sintieron algún como escudo al estar este periodista, o dijeron no hay validación completa, nos van a atacar sin importar de que esté aquí este periodista norteamericano, por cierto? Daniel Ortega y su gobierno tiene tanta malicia y son tan déspotas que cuando nosotros pensábamos que habían hecho algo terrible, siempre superaban eso terrible. Entonces, en ese momento, pero en ningún segundo sentimos que ese hombre era escudo para nosotros, porque Daniel Ortega hace tantas atrocidades que algún invento iba a encontrar para justificar la muerte de un norteamericano. Podía alegar incluso que nosotros estábamos aliados con Estados Unidos o qué sé yo. Entonces en ningún momento lo sentimos como protección. Peor cuando sacan al hombre, pues. Peor cuando lo sacan de ahí. Peor cuando él logra salir con la ambulancia de los heridos. Ya dijimos, peor la situación. O sea. ¿Algo más que quisieras agregar referente a esta situación? Yo quisiera agregar que de pronto es doloroso estar contando todo esto, ¿verdad? Porque fue una pesadilla y es una tragedia. Pero si nos damos a la tarea de contarlo, es para vivirle refrescando la memoria a la gente y para decirle, no nos olvidemos todo lo que hemos pasado, no nos olvidemos todo lo que hemos sacrificado, no nos olvidemos el dolor que nos embarga todo el país para que sigamos nosotros en esta lucha. Bueno, tenemos ahí comentarios ahorita en nuestra plataforma de Actualidad con Dino Andino. Dice saludos a todo el personal de Actualidad con Dino Andino, que Dios los bendiga, saludos y bendiciones. Max, también tenemos ahí mensajitos y también la transmisión. Bueno, hemos estado compartiendo bastante interacción con muchos de las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos ahorita en la señal en vivo de Actualidad con Dino Andino. Muchísimas gracias a Carlos Miquel, que se nos conectó, a Giselle Rodríguez y también a Max. Bueno, interesante el testimonio, interesante todo lo que nos contaste, también esta parte que marca
un antes y un después de la lucha cívica y más de la resistencia en las universidades. Un mensaje que querrás compartir en este 13 de julio. ¿Tienen ustedes aquí en el exilio programada alguna actividad para conmemorar este ataque vil que perpetuó los paramilitares del régimen de Ortega? A todos este mensaje es dirigido primero que todo a todos los muchachos que estuvieron ese 13 de julio ahí. No todos nos conocíamos, pero sin duda alguna en ese momento todos fuimos hermanos, todos logramos darnos un abrazo fraterno y yo estoy segura que a todo eso ese día nos marcó la vida. Entonces hoy en día estamos regados, hay algunos que siguen están en otros países o algunos están exiliados aquí, la mayoría, algunos otros que quedaron en Nicaragua. Entonces a cada uno de ellos yo les mando un fuerte abrazo, un abrazo fraterno en este aniversario que realmente es como un día de cumpleaños para nosotros. Siento que volvimos a nacer. A todo el resto de personas, infinitas gracias por ese día, haber estado pendiente de nosotros, infinitas gracias por haberse sumado a esa caravana y darnos esperanza, infinitas gracias por sus oraciones que fueron lo más valioso y lo que yo creo que nos ayudaron a salir de ahí. Y eso, yo creo que la palabra más humilde y más adecuada que puedo usar es gracias. Gracias Nicaragua por no dejarnos y gracias por seguir en esta lucha después de tanto sacrificio. Tenemos comentarios de Víctor Molina, dice bendiciones. Lilian Chirinos dice adelante. Y Rayit Libertad dice gracias por compartir este testimonio y nunca olvidar al chino ni al oso. No, ni perdón ni olvido. ¿Cuál es la Nicaragua que soña a un año de este ataque, a un año de que se realizó este estallido social? ¿Cuál es la Nicaragua que soñas? En palabras bonitas, una Nicaragua libre, que podamos cantar Nicaragua, nicaragüita y que de verdad tenga ese sentido de libertad. Sueño con una Nicaragua que tenga democracia, que puedas caminar y que sobre todo una Nicaragua donde puedas pensar, donde tengas criterio, donde todos los jóvenes tengamos derecho a una educación de calidad, donde no tengamos que mendigar y en donde dejemos de ser ciudadanos conformistas porque nos han enseñado a vivir de migajas. Y yo sueño con una Nicaragua grande, porque mi Nicaragua es grande, mi Nicaragua es maravillosa y no tenemos que tener ciudadanos conformes, no tenemos que tener ciudadanos exiliándose para buscar migajas, porque es muy doloroso para mí haber venido al exilio y haberme encontrado con familias que tienen 10 años viviendo acá y viven en casitas de cartón donde se mojan, donde no saben si van a comer y yo decir, esta gente tiene 10 años aquí viviendo mejor. Entonces, ¿cómo vivían en Nicaragua para que sientan que esa casita en donde se mojan es mejor? Necesitamos una Nicaragua para todos, una Nicaragua que tenga oportunidad para todos, una Nicaragua en donde ningún nicaragüense tenga que salir de su país a mendigar otra oportunidad, porque nuestro país lo tiene todo para que los nicaragüenses se queden ahí y que algún día nosotros incluso podamos ser un país que abra sus puertas para otros hermanos que necesiten refugio, así como a nosotros nos las han abierto el día de hoy. ¿Fue duro trasladarte de Nicaragua a Costa Rica? Fue inesperado, fue de un día para otro. Nadie me preguntó si yo quería dejar mi país, nadie me preguntó si yo quería estar aquí. Me llamaron a la casa donde yo estaba refugiada y nos dijeron, mañana los pollos tienen que estar listos a las 8 de la mañana porque la granja del vecino los va a comprar. Y colgaron. Esa fue la clave que nosotros recibimos para saber que a las 8 de la mañana teníamos que estar listos, pero no sabíamos cuál era nuestro destino. Llegaron por nosotros y nos sacaron por vereda, por monte, hasta llegar acá. Y fue como una película. Fue lo más difícil que he vivido en mi vida porque no sabes si durante vas caminando ese monte te van a disparar también. No sabes si tratando de salvaguardar tu vida es cuando más peligro estás corriendo. Y luego llegar aquí y la policía, nosotros estábamos pisando suelo tico y la policía nos estaba atrapando, la policía tica. Entonces sentir de pronto que de balde tanto esfuerzo, porque de todas maneras las autoridades de acá nos agarraron y de todas maneras vamos a ir presos, fue, ¿qué te digo? Fue un desconsuelo totalmente, pero las autoridades de aquí fueron muy amables. Yo empecé a llorar y le dije, si me va a regresar a Nicaragua, regréseme, pero
por favor, se lo suplico, se lo ruego, por el amor de Dios, no me entregue con la policía porque me van a matar. Y el Señor me dijo, no, mi niña, no se preocupe, estamos enterados y los vamos a ayudar a que hagan las cosas bien, porque lo que pasa es que los coyotes se están aprovechando de esta situación, entonces queremos que lo hagan bien. Y ellos nos asesoraron para ir a migración, para solicitar el refugio, para mostrar las pruebas que teníamos. Yo venía súper golpeada porque todavía traía morado de cómo nos arrastramos el 13 de julio para poder entrar a la iglesia y no recibir un disparo en la cabeza. Entonces le enseñé al oficial cómo traía los brazos, entonces él dijo que sí, pues que íbamos a hacer la solicitud de refugio y la hicimos, pero entramos aquí con una mano adelante y una atrás, con una mochilita, con una mudada que nos alistaron nuestra familia. Y yo que soy de Bluefields, yo no pude despedirme de nadie de mi familia, porque mi familia estaba en la costa Caribe, estaba lejísimo. O sea, yo no pude darle un abrazo a mi abuelita, a mis primitos, a mis tíos. Yo no supe cuándo fue ese último día que les di un abrazo a ellos. Yo no me pude despedir de nadie. Bueno, mis amigos tampoco. Entonces, esa fue como la parte más difícil. Y luego llegar aquí y hay un conflicto de pronto con la gente que queda en Nicaragua y siente que uno lo abandonó. Pero uno no lo abandonó, uno simplemente por instinto humano, por sobrevivencia e incluso por amor a mis padres, porque ya mi mamá estaba como demasiado afectada, entonces yo para qué le voy a seguir causando dolor a mi mamá, entonces no, mejor acepto lo que ellos dicen, que me tengo que ir y que tengo que mejor salvaguardar mi vida. Entonces fue difícil y todavía lidiar con gente que dice, ay, sí, ya están bien en otro país. No, señores, no estamos bien porque no estamos en nuestra casa. Estamos en un lugar desconocido. Estamos en un lugar donde no tenemos una identificación ni siquiera para cambiar $10 en el banco. Estamos en un lugar donde estás bien y puedes caminar, pero no existís porque no tenés una identificación que te permita matricularte en una universidad. Ni siquiera una identificación que te permite ir al centro de salud y decir, póngame una inyección porque me estoy muriendo. Entonces, no es fácil, señores, no es fácil. Otro reto y ha sido una de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir. ¿Te sentís por lo menos segura en este lugar de que no te van a quitar la vida, de que no va a venir alguien a perseguirte y tratar de hacerte daño? Pues del todo segura no. Me siento mejor porque pues puedo caminar en los parques y siempre hay presencia de autoridades, de policía, y sé que la policía de aquí sí le sirve al pueblo, la policía de aquí sí está dispuesta a ayudar a las personas. Entonces, de hecho, una vez tuve la experiencia de que con un grupo de amigos nos fuimos a cantar a San José con una guitarra, una flauta y unos baldecitos para poder conseguir algo de dinero y para también hacer un poco de arte callejera. Entonces nosotros fuimos a cantar y se nos acercó un tipo a decirnos, malditos nicaragüenses, lárguense, solo vienen a destruir nuestro país. Y nosotros seguíamos cantando, pero estábamos como impactados escuchando todo lo que nos gritaba ese hombre, e inmediatamente las autoridades se acercaron y alejaron al hombre, lo quitaron, hicieron que se fuera y las autoridades se quedaron ahí con nosotros. El tiempo que nosotros queríamos seguir cantando, ellos se quedaron ahí y fue decir, tengo respaldo, pero sí tenemos miedo de pronto porque hay muchachos, yo no, pero tengo testimonios de amigos que lo han perseguido y que ellos han tenido que poner denuncias ante las autoridades de acá y dejar en testimonio que lo han seguido personas, que les han tomado fotos y incluso que han amenazado a otras personas como para decir, decime dónde vive fulano de tal. Entonces sí, el temor aún está ahí. Con los otros muchachos que estuviste en la Divina Misericordia, hay muchachos, aquí no me digas nombre, ¿has logrado convivir con ellos, comunicarte con ellos? Sí, de hecho, ya digamos, tenemos como una pequeña comunidad de hermandad de los exatrincherados de la UNAM. En estos días estamos organizando una actividad con mucho cariño para recordar la memoria de nuestros caídos en la UNAM y para recordar no todo esto que es el aniversario de la resistencia, digamos, el aniversario de nosotros también, porque sentimos que volvimos a la vida. Entonces, el 14 para
para las personas que están en San José, Costa Rica y quisieran acompañarnos, va a ser el 14 de julio en la Plaza de la Democracia, a las 5 de la tarde. Ahí vamos a tener un acto hecho con amor, con los pocos recursos que tenemos, pero no queremos que sea un día que pasa desapercibido. Lo hacemos el 14 de julio porque fue el 14 de julio cuando murieron los muchachos. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo soñás retornar a Nicaragua? ¿Cómo va a ser ese proceso ya cuando Nicaragua sea libre de trasladarte de Costa Rica hacia Nicaragua? Pues aquí habemos como 80,000 exiliados, entonces yo realmente así como soñado, si se podría decir utopía, yo me imagino una caravana de buses queriendo entrar a esa frontera y moviendo banderas y diciendo regresamos a nuestro país. Me imagino algo grandioso porque habemos muchísimas personas aquí que nunca tuvimos que salir de nuestro país. Muchos profesionales que dejaron toda su carrera, todo su trabajo y nunca tuvimos que estar en otro lado y nos tocó. Entonces nosotros merecemos entrar triunfantes del lugar donde nunca se nos tuvo que sacar. Vamos a entrar triunfantes, yo sé. Bueno, un testimonio y también comentarios y palabras bastante emotivas. Creo que no hay descripción para poder llevar y plasmar ese sentimiento que sentimos mucho desde el exilio y más recordando este testimonio de aquel 13 de julio, un día, una noche que le dolió a Nicaragua. Un día, una noche que Nicaragua no se despegó ni un solo momento del televisor, de que se unieron fuerzas, de que incluso hasta llegaron a la orilla de esta iglesia de la Divina Misericordia. Es un día que sin duda vamos a recordar, vamos a tenerlo siempre presente para que este tipo de situaciones, este tipo de represión no se vuelva a repetir en Nicaragua. Así es. Es un compromiso desde nosotros los profesionales, los comunicadores, los periodistas, siempre estar plasmando este tipo de acontecimientos que sin duda tratan de cambiar la perspectiva y la línea que llevaba Nicaragua antes del 18 de abril. Totalmente. Hay que estarlo recordando, hay que estarlo haciendo una rememoria histórica de todo esto lo que pasó. Antes de que cortemos la transmisión, solo quiero leer algunos mensajes de nuestros amigos que nos han escrito. Dice tremenda guerrera, te escribe Rosaura Silva. Gracias. Luz del amanecer, dice, durante ese ataque y tragedia no dormimos, permanecimos orando. Sí, lo sé, muchas gracias. Sí. Dice César Pavón, adelante muchachos, dice, la patria que quieren será para ustedes, cuídense. Daniel Molina nos envía ahí un saludo, dice, Drac Sat, dice, así es, ni perdón ni olvido. Tenemos también a Víctor Molina que nos dice, necesitamos una Nicaragua libre. Con Dios y María todo va a cambiar. Y tenemos también ahí mensajes de nuestros amigos. Dice, tristemente es la historia de miles de nicaragüenses desde el exilio. Dice Suyen Estrada, fue un momento muy triste. Estuvo muy cerca ahí, dice, y realmente en ese ataque empezó a las 12, dice, del mediodía, y yo escuchaba todo, y qué impotencia que sentía al no poder ayudar, dice, recuerdo que llamé a los canales y no sé por qué no llegaban, dice. Asimismo, dice, lo he soñado, luz del amanecer, al momento de que hablamos de cómo soñar el retorno, dice Mar Cecilia, dice, Dios hará resplandecer ese día en Nicaragua. Son parte de los comentarios, dice Yamilet Gómez, muchachita, dice, cómo he llorado con tus palabras, dice, contando esa historia de terror. Nosotros seguimos leyendo los comentarios. Tenemos ahí, dice, confío en Dios de que la luz de Dios brillará. Bueno, nosotros vamos a tener la entrevista con José Noel Marenco después de que cortemos esta transmisión en vivo. Siga conectados con nosotros que en cualquier momento entramos a la señal de la plataforma de actualidad con Dino Andino. Estuvo con ustedes Ricardo Somarriba.